Mucho cuidado dijo el hermano en la plenaria del sínodo, hay que tener mucho cuidado con los docentes que se van a invitar, porque, por ejemplo, se está diciendo cosas que están poniendo en duda la autoría de los autores en los textos bíblicos, dijo el personaje. Yo estaba escuchándolo atentamente y había un hermano holandés o dos escuchándolo también. Y entonces yo levanté la mano y le dije, hermano, explícate, ¿qué han dicho y a quién hemos invitado que lo ha dicho? Habla claro. Entonces él dijo, no, pues para ser claro, pues invitaron a Edesio Sánchez, que fue profesor de ustedes en su introducción a la Biblia. Y Edesio Sánchez dice cosas como que defiende un poco la hipótesis documental, que ya no la defiende tanto porque sabemos que la hipótesis documental es un poco compleja, sobre todo cuando se habla de hermenéutica. Tanto cuando se habla de crítica bíblica está bien. Hipótesis documental. Y está negando que Moisés, por ejemplo, escribió el Pentateuco. Entonces el hermano hizo la presentación, se le respondió, pues que no, que los docentes pues son gente de confianza y lo demás. Yo no quise hacer un debate, no quise hacer un debate porque no era el espacio ni era el momento, iban a hacer la facultad para tener un debate teológico en ese momento, que es un debate absurdo además, en este momento histórico, es absurdo ese debate. Pues no era el momento, ni para hacer el debate que era absurdo, ni para generar un ambiente incómodo. Y el holandés que estaba al lado de él le dijo, oye, me gustaría mucho que habláramos ahora al final para que me expliques qué fue lo que quisiste decir. Entonces al final, cuando salimos, pues que somos amigos, yo le dije, venga viejo, pero ¿qué fue lo que le pasó a usted, hermano, con ese apunte, hermano? Entonces me dijo, no, no, es que pues había que decirlo. Mire que fue tan importante que el holandés que estaba a mi lado me dijo que quiere hablar conmigo ahora al final para que yo le explique qué fue lo que quise decir. Y yo le dije, pero pues claro, ¿cómo el holandés no le va a preguntar, no le va a decir que quiere hablar con usted? Si el hombre debe estar aterrado, le dije, debe estar aterrado preguntándose, este señor, ¿qué es lo que quiere decir? Para decir en el siglo XXI, en el 2021, que todavía se puede llegar a pensar o a creer que Moisés escribió el Pentateuco. Entonces él se quedó mirándome así como desconcertado. Le dije, en serio, mano, el hombre está muy preocupado por esa postura suya, mano, eso ya no aplica. Eso está perfectamente claro para cualquier lector ingenuo, que es totalmente imposible que Moisés haya escrito el Pentateuco. Pero date cuenta, se da ese debate, se da esa situación con un teólogo, una persona que estaba estudiando una maestría en teología, que es profesor de un seminario teológico que Edison conoce, y Fernando también conoce ese seminario. Mm, pero todavía en este momento tenemos ministros nuestros, eh, docentes, que pueden tratar de argumentar y seguramente encontrarán argumentos para explicar que Moisés haya escrito su propia muerte, por ejemplo. ¿Sí? Mm, pues porque a Dios también se le puede endosar todo, ¿no? Entonces uno puede decir simplemente que eso no era imposible para Dios y bueno, puede ser una cantidad de cosas poco alejadas de la razón también. Por eso es importante hablar de la pseudonimia, porque la pseudonimia, como lo planteamos en ese momento puntual que está ahí en la última diapositiva de la última clase, pues básicamente da cuenta de que el concepto del autor, ¿cierto? El concepto del autor, o sea, el concepto autor en tanto autor, en la antigüedad era una cosa un poco distinta eh, a lo que es hoy en día. Y decimos ahí que eso tiene que ver con la palabra pseudonimia, ¿sí? Con la palabra pseudonimia. Entonces, de alguna manera decir que el autor bíblico era una especie de, se daban una especie de seudónimos ahí, ¿cierto?
que básicamente la pseudonimia es atribuir a uno o varios autores el contenido de un escrito. Entonces se le atribuye a uno o a varios autores el contenido de un escrito por diferentes razones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dice, a Moisés y a los profetas tiene, ¿cierto? Escúchalos a ellos. O como dice la ley de Moisés. Entonces, muchos en la construcción del canon y toda esta producción están diciendo básicamente que Jesús mismo dio fe de que Moisés había escrito el Pentateuco, ¿no? Pero pues básicamente no necesariamente es eso así, ¿sí? O como un libro que lleva el nombre del autor, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Tienen el nombre. Salmos de David. Pues, totalmente claro para todos nosotros que David no escribió todos los salmos, ¿cierto? Eso está claro para todos nosotros, que hay salmos de Asaf, que hay salmos hasta de Moisés. Hay un salmo por allá en el Salmo 90 que habría que ver si es pseudonímico también. Mm, y bueno, básicamente hay 5 niveles distintos por los cuales, o a razón de los cuales, se atribuye un libro o un escrito bíblico a un determinado autor o autores. Y 5 razones, cinco motivos o niveles de distinción de esto, ¿no? El primero se considera autor a, a quien escribe efectivamente de su puño y letra la obra. Ese es un autor en el contexto bíblico, ¿cierto? Mm, el que escribió puntualmente. Por ejemplo, hay unas cartas que son de Pablo. Y todo el corpus paulino, según los estudiosos, no todo el corpus paulino es de Pablo, ¿cierto? Pero muchas cartas del corpus paulino sí son del apóstol Pablo. Entonces, algunos autores bíblicos, sí, digamos, se le atribuye al libro el nombre, ¿sí? O se le atribuye al texto, al escrito, que tiene determinado autor, y que ese autor, pues, escribió de su puño y letra esa obra, ¿sí? Hay algunos autores bíblicos que lo dicen de sí mismos, ¿sí? Por ejemplo, Lucas, que es muy claro, ¿cierto? Él se identifica como el autor del Evangelio y se identifica como el autor del libro de los Hechos, ¿cierto? Como quise ponerte todas las cosas por escrito, ta, 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 como te dije en el primer tratado, o Mao Teófilo, ta, 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 ta. Lucas es supremamente puntual en eso. Él mismo dice, yo estoy escribiendo, esto está hecho en mi puño y letra, yo hice la investigación y puse las cosas en orden para tu comprensión, Teófilo, pues Lucas es un ejemplo de eso. El segundo también es que se consideraba autor a quien dictaba el contenido de un escrito libro. ¿Sí? Entonces, quien dictaba el contenido de un escrito, dictaba el contenido de un libro, era entendido como autor. ¿Sí? Se le denominaba pues el autor. Porque él lo dictaba y otros amanuenses copiaban al pie de la letra el dictado. Entonces, el autor dicta, pero hay amanuenses que escriben. Eh, no era muy usual. Tampoco también es una cosa pesada, ¿cierto? Para el copista, pero hay textos bíblicos que dan cuenta de eso. Por ejemplo, cuando tú miras el libro de Jeremías, o sea, sabes tú, si haces una lectura atenta de Jeremías, por ahí en el capítulo 36, que él tenía un escribiente, ¿cierto? Un amanuense, un copista, que era su secretario Baruch, ¿cierto? Y que Jeremías usó a ese secretario Baruch para dictarle, ¿cierto? Su profecía. También dicen algunos autores que hay algunas cartas que Pablo quizás dictó, o por lo menos algunas partes. Mm, Sin embargo, hoy en día todavía están este tipo de escrituras, ¿sí? Hoy en día tú puedes dictar y otra persona escribir, o tú puedes escribir también de tu puño y de letra. Hay un tercer nivel, que es el nivel que revela, digamos, ideas de una persona, y a esa persona entonces se le define como el autor, aunque las ideas hayan sido recogidas por otra persona y las haya puesto por escrito. ¿Me hago entender? Entonces se le da la autoría a la persona, pero esa persona no escribió.
ni siquiera dictó. Tal vez ni sabía que se iba a hacer un libro, sino que otro tomó las ideas de esa persona y las puso efectivamente por escrito, ¿sí? Algunos estudiosos dicen que ese es el caso de la Carta de Santiago, ¿sí? Que la escribió un griego, un campesino, ¿cierto? Eh, y que simplemente él le puso el nombre de Santiago porque lo que hizo fue recoger las ideas del apóstol Santiago, el mensaje que éste enseñaba, y las presenta con el nombre de Santiago. Y digamos que eso ha generado pues fácilmente, para la hermenéutica, pues sugiere un problema, ¿no? Para la hermenéutica sugiere eso una dificultad, pues obviamente, porque para la hermenéutica eso pues significa todo un ejercicio de trabajo pues exegético, pues, de revisión de los textos, de un ejercicio de la crítica literaria, de la forma de escribir, de una cantidad de elementos que hay allí. Pero ya digamos que la exégesis y la hermenéutica modernas han logrado afirmar que es posiblemente un copista o un amanuense quien redactó o editó, recogiendo pues las ideas del apóstol Santiago, el mensaje de este, y pues que lo escribió el libro con su nombre. Hay un cuarto aspecto en este asunto, y es que un cuarto nivel, y es que se considera autor de un libro al que proporciona el cuerpo de enseñanza o doctrina, o sea, el que proporciona las ideas fundamentales del libro, aunque los que escribieron el libro fueron sus discípulos o sus seguidores que compilaron sus ideas y les dieron una reacción final. Esto también pasa hoy en día. Por ejemplo, bueno, no pasa así meramente, pero por ejemplo hay un autor en las ciencias sociales que se llama Stuart Hall. Y Stuart Hall escribió poco, pero últimamente, de hecho ahora mismo está saliendo un nuevo libro de Stuart Hall que se llama Luchando con Ángeles. Eh, Y es que sus discípulos, seguidores, digamos, la escuela de pensamiento que lo estudia, que lo investiga, que lo lee, porque él escribió algunos artículos en compañía, por ahí escribió solo un libro, pero han salido varios libros que han sido el resultado de tomar sus charlas, sus clases, sus enseñanzas, sus discursos, sus ideas, sus pensamientos, y los han puesto por escrito con su autoría. Entonces hay un libro que se llama Sin Garantías de Stuart Hall, por ejemplo, es un libro así gordo, porque ya lo tengo. Mm, donde escriben varios autores, si no más de 8, mm, en nombre de Stuart Hall, porque pues básicamente lo que hacen es imprimir el pensamiento del autor, lo que hacen es extraer el pensamiento del autor a al texto, ¿sí? Entonces eso también pasaba en el texto bíblico, ¿sí? Los discípulos escribían, compilaban las ideas, los pensamientos, el cuerpo de enseñanza y doctrina, las ideas fundamentales, y ponían el nombre, pues hacían la redacción final de este, y el libro se le da pues como esa consideración de autoría, ¿sí? Obviamente el libro tenía que responder al espíritu, a los términos, a las ideas de ese autor. ¿Sí? De eso se habla de algunas partes del libro de Isaías, de algunas partes del libro de Jeremías, algunas partes del Evangelio y las cartas de Juan. Dicen algunos estudiosos que podrían caer en esta categoría. Algunos libros, ¿cierto? De los profetas. eh, bueno, se dice, ¿sí? Por ejemplo, es posible que algunos estudiantes de las escuelas de profetas trajeran algunos relatos, partes de Isaías y partes de Jeremías. ¿Mm? Entonces todos sus seguidores, sus discípulos fueron atesorando sus enseñanzas, cuidando de que se transmitieran a los otros. Recuerden que todo esto se da también en una lógica de la oralidad, del compartir, del llevar. Y surgen pues lo que se conoce como la escuela. Ya en el Antiguo Testamento había escuelas de profetas, recuerdan, y Saúl entre los profetas, ¿cierto? La escuela de profetas, pero también había escuelas paulinas, escuelas juaninas, que eran grupos de seguidores y discípulos que fácilmente pudieron hacer este tipo de ejercicio, de complementar,
¿cierto? Algunas cartas, algunas partes de las cartas de Pablo y de los escritos de Juan. Eso, pues, lo estoy diciendo someramente, aunque es un estudio más profundo. El que lo quiera hacer, pues podemos revisar bibliografía, compartir algunos textos, pues que dan cuenta de las investigaciones juiciosas que se han hecho al respecto. Y quinto, también se consideraba autor de un libro o de un texto a un personaje famoso a quien se le atribuye el cuerpo de doctrina o enseñanza, ¿cierto? O un género de literatura. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, del Pentateuco, que se atribuye, su autoría se atribuye a Moisés, ¿sí? Pues porque Moisés es el personaje de la ley, porque Moisés es el personaje de uno de los acontecimientos más importantes, si no el más importante, bueno, uno de los más importantes, exceptuando, digamos, la Pascua, ¿cierto? Que tiene una perfecta correlación con la Pascua, que es el evento del Éxodo, ¿cierto? La liberación. Sin el Éxodo no habría evangelio, sin el Éxodo no habría Biblia, sin el Éxodo no habría cristianismo, porque al final de cuentas, eh, podría uno decir podría uno decir que la Pascua es como un eco de eso. Tú ves constantemente en el texto bíblico ecos, 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 positivos y negativos que siempre correlacionan, siempre conectan, siempre llevan a un diálogo directo con la liberación, que es uno de los eventos fundantes o los acontecimientos fundantes del relato bíblico, que es el Éxodo, ¿sí? Entonces, a un personaje famoso se le atribuye entonces, como David con los salmos, ¿sí? Como Moisés con el Pentateuco, que es pues el que recibe la ley y todo eso que usted ya conoce, ¿sí? O, por ejemplo, decir que toda la literatura sapiencial es de Salomón, ¿cierto? El eclesiástico, los proverbios, ¿verdad? Eh, Porque pues eran personajes famosos. Entonces se les entrega pues ese legado, se les define así. Pero, pero no significa eso que Moisés escribió el Pentateuco, ¿sí? Eh, De hecho, sabemos que normalmente lo más seguro es que el Pentateuco, como texto escrito, se haya compilado, escrito, articulado por allá en el siglo, por allá en los años 570, 600, antes de Cristo, con la 500, en el tiempo del cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Es lo que dicen, pues, la mayoría de estudiosos, que es una construcción que se da desde ahí. Y cuando nosotros estudiamos antropología, pues lo revisamos desde ese lente, desde ese marco de posibilidad, ¿verdad? Dijimos, bueno, es muy posible que el texto se haya escrito, se haya articulado, se haya configurado realmente desde ese eh, texto y no desde ese momento histórico, perdón, y no desde otro, ¿sí? Entonces eso como para ir dejando también de manera tranquila ese asunto que creo yo, bueno, yo no sé ustedes qué opinan al respecto, me gustaría escucharlo rápidamente, pero que creo yo que eso ya no debe ser o ya no debería ser un debate, por lo menos en un espacio donde habemos personas que nos hemos acercado al estudio de la teología, eh, que nos estamos acercando al estudio de teología. Y no necesito ir a decirle a la iglesia que Moisés no escribió Pentateuco, ¿cierto? Pues yo no tengo ningún problema en decir el Pentateuco de Moisés o el Santiago, o leamos en el libro de Santiago. O sea, yo no voy a decir, vamos a leer en Santiago capítulo, voy a decir, vamos a leer en el libro que llamaron el libro de Santiago capítulo 2, porque no tiene sentido en una predicación, ¿verdad? Pero es importante que nosotros cuando nos acercamos a los textos bíblicos, pues tengamos claridad de cómo son las cosas, que suficiente ejercicio científico se ha hecho para que, para, como para entrar en una discusión que se vuelve bizantina y sin sentido en ese aspecto puntual. Hay otros aspectos todavía más complejos, pero este me parece que es una cosa supremamente sencilla. Bien, Dairo, dime. Entiendo eso, profe. Pienso que eso pues no nos, en el sentido que no nos debería confundir a estas alturas saber que algunos, por ejemplo, que en este caso Moisés no fue el autor del Pentateuco.
¿verdad? Y pueden aparecer más sorpresas al futuro respecto a otros libros. Yo creo que lo que aquí interesa es también el contenido de los escritos, ¿verdad? Porque no sé si es que a veces tenemos la tendencia a que si sabemos que X o Y no fue el autor de X o Y libro, entonces que no vayamos a pensar que ese libro como tal entonces no tiene la autoridad que hoy conocemos de ese libro, ¿verdad? Entonces, en este sentido uno pues tiene que jugársela como expositor bíblico, como expositor de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí interesa más el contenido. Yo creo que en los concilios y todo eso evaluaron sobre los contenidos de los textos y por eso tienen la validez que tienen porque fueron revisados cuidadosamente. Sin embargo, en algún momento le pregunté a un profe si él a estas alturas, si fuera parte de un concilio y que hubiera que quitar o poner algo de la Biblia, él lo haría. Entonces, pero yo creo que para no darle largo a estas discusiones, podríamos, podríamos pensar que aquí lo que vale es y lo que significa es el contenido pues, que tiene cada libro. Ujú. Eso quería exponer, profe. Bien, muchas gracias, Dairo. Sí, sí, pues la verdad bíblica está ahí presente, está contenida en el texto. Y pues entrar en un debate en ese sentido, pues no es una cosa como tan, pues es que, o sea, es hasta absurda, ¿no? Es un poco insensata la cuestión. Pero pues no sobra, ¿no? Que ese debate se dé y pues en el espacio correcto, en este lugar, por ejemplo, si alguno de ustedes dice, no, a mí me parece que sí fue Moisés y que vamos a debatir eso, pues es el espacio también para que tengamos la discusión, ¿sí? Eh, para el ejercicio hermenéutico no tiene, ¿cierto? O sea, nos ayuda para un buen ejercicio hermenéutico ese asunto porque nos permite alejarnos, porque el problema con esto también de la autoría sigue siendo el mismo problema de siempre, ¿no? Que la interpretación desde el fundamentalismo bíblico, o sea, la interpretación lineal histórica de la que hablábamos también con Hans de Witt, que genera pues bastantes complicaciones al asunto, ¿cierto? Entonces, eso nos ha marcado unas dificultades muy fuertes de interpretación y nos ha llevado a hacer ejercicios de interpretación y aplicación muy peligrosos y que a mi modo de ver, eso es muy a mi modo de ver, pues en lugar de haber hecho beneficio, pues ha traído más bien perjuicio a, a las comunidades eclesiásticas. Bien, quiero que entremos en un segundo tema, es el tema de los principios hermenéuticos para leer la Biblia, ¿sí? O los principios para leer la Biblia hermenéuticos. Y cuando hablamos de principios hermenéuticos, tenemos que hablar de dos tipos de principios. Tenemos que hablar de los principios teológicos y tenemos que hablar de los principios lingüísticos, ¿sí? De los principios teológicos y de los principios lingüísticos o los principios desde la perspectiva de la lengua, ¿sí? ¿Por qué es necesario hablar primero de los principios teológicos para luego meternos? Porque en los que nos vamos a meter, en los que nos vamos a introducir y vamos a mirar ejemplos y vamos a hacer ejercicios prácticos, es en los principios lingüísticos, en los principios de la perspectiva de la lengua, ¿sí? Porque eso es lo que hace posible, digamos, los principios de la lengua son los que hace posible que un texto diga más de lo que dijo en su momento de producción. Son los principios desde la lingüística, desde la perspectiva de la lengua, los que nos permiten encontrar que efectivamente el texto dice más de lo que dijo en su momento de producción, ¿sí? Sin embargo, esos principios teológicos nos van a ayudar a entender algunos problemas que se han suscitado en el ejercicio de la interpretación bíblica, pero también nos van a permitir entender o diferenciar más una cosa, y es que
la hermenéutica también y la vida cristiana en sí misma nos llevan a entender o a conectar con el actuar de Dios en nuestra historia, no solo desde la perspectiva del lenguaje, sino desde la perspectiva de la fe, ¿cierto? Y es la construcción teológica, digamos, en el sentido de que la revelación tiene que entenderse en lenguaje simbólico. Cuando no se entiende la revelación en lenguaje simbólico, pues uno comienza a tener dificultades, porque al final todo el lenguaje religioso es simbólico. O sea, no hay lenguaje religioso que no sea simbólico. No importa de cuál religión, el lenguaje religioso es simbólico porque parte, porque se enuncia, porque participa desde una expresión de la fe, ¿sí? Y ese lenguaje de los símbolos, ¿sí? Eh, debe entenderse y debe leerse y debe comprenderse. Pero para eso hay que construir pues un fundamento, digamos, una expresión de tipo teológica que nos ayude a deconstruir, ¿sí? Eh, el sistema teológico actual para poder luego sí hacer ejercicios hermenéuticos pues un poco más juiciosos, si se quiere el término, ¿sí? Es necesario entonces deconstruir el sistema teológico para ver detrás de él lo que la Biblia misma nos refiere sobre cómo Dios se mostró antes, se mostró ayer, se mostró en el pasado, y así poder ver cómo Dios se manifiesta hoy. Dios no solo se mostró en el pasado, sino que Dios se sigue mostrando hoy. ¿Ustedes creen eso o no? ¿Ustedes creen que al igual que, o sea, que Dios se mostró en el pasado, Dios se manifestó en el pasado, pero Dios hoy se sigue manifestando o Dios, o ya Dios dejó de manifestarse? ¿Verdad? Yo creo que Dios se sigue manifestando hoy en nuestras comunidades, se sigue manifestando hoy en nuestras vidas, se sigue manifestando hoy en nuestras comunidades de fe, se sigue manifestando hoy en nuestros procesos históricos y en los procesos históricos en los que estamos inmersos. O sea, yo creo que hoy Dios sigue manifestándose en los procesos históricos que vive nuestro país Colombia, con todas las dificultades que el pueblo de colombiano está viviendo, desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista del debate político, desde el punto de vista económico, de salud, de todas estas cuestiones. Yo sigo convencido que Dios está manifestándose hoy, ¿sí? Y uno de los problemas que nos lega, digamos, el sistema teológico es que complica un poco ese ejercicio y lo complica en el sentido de que cierra algunas cosas, clausura algunas cosas y hace de las interpretaciones del símbolo y del símbolo en el ejercicio interpretativo y hermenéutico algo imposible porque literaliza, historiza algunos acontecimientos o algunos asuntos, cerrando la posibilidad de relectura y de reinterpretación. Entonces, por eso es necesario acercarnos a un número de principios teológicos. Dime, Dairo. Solo una frase, profe, porque lo que usted acaba de decir es que respecto a eso y que Dios sigue obrando en este tiempo es porque la palabra también nos enseña que su reino no tiene fin. Y desde allí entendemos entonces que el obrar de Dios sigue vigente para estos tiempos y para los tiempos futuros. Ok, sí, eso es cierto. Vamos a escribirle a los compañeros que estamos en clase como para que, yo sé que a ellos les cuesta conectarse los festivos, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Al que más le cueste conectarse los festivos es al que le vamos a decir que exponga el próximo lunes para que se conecte o para ponerle uno. ¿Sí o no? Porque después salen diciendo que no hay que cambiar las clases, que eso es mejor que las clases se hagan cuando hay que hacerlas. Y cuando tienen que venir, entonces ahí sí no vienen. Sí, como es la gente, mano. Sí, reverendo, pues yo que después iba a decir eso en el grupo, pero pues de pronto no dije nada, porque pues
Cuando es una universidad, pues el día que cayó la clase y si no le bajan nota y listo, se acabó el problema. El que asistió, asistió y el que no, no. Sí, 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 ¿no? Y que desde el comienzo, pues sí, uno quisiera que no fuera el festivo, pero pues no hay de otra, nos toca para poder transitar los cursos. Y no vamos terminando este curso por a mediados de julio. De hecho, estamos terminando el 1 de julio, que ya a mí me parece extenso. Tenemos que mirar cómo vamos a transitar los próximos semestres, porque en la medida que esto crece, pues nos significa otro tipo de acciones y decisiones. Pero, pero bueno, voy a escribirles aquí solo un momento para que pues dejemos ahí como el presente. Bien. De hecho, los que iban a exponer hoy me escribieron que mejor dicho, que la exposición, que no les subí el material y pues no están aquí tampoco. Eso es una comedia eso. Bien. Entonces es efectivamente eso. El primer principio de la teología o el primer principio de la hermenéutica desde el lente teológico sería la revelación no terminada. La revelación no terminada. Y ya solo decir revelación no terminada es complicado. A ver, dos de ustedes, de pronto Hernando y Frank, cuando ustedes leen eso de revelación no terminada, ahí en mi pantalla y en su pantalla, ¿qué les viene a la mente? ¿En qué conflicto los mete ese asunto y qué les dice esa declaración? En principio, profe, yo pensaría que como la palabra es viva, es dinámica, eh, asimismo el Señor tiene conceptos para las épocas, ¿no? Ujú. Quiere decir que tenemos que ajustar a esas épocas. La revelación son por épocas. Entonces, no es que no esté terminada, ya está escrita, pero que se tiene que dar en la época en que uno está viviendo, pienso yo. Ok, sí, interesante tu reflexión. A ver, Fran, complementa. ¿Qué te dice esa cuestión? Si tienes micrófono, sí. Dale, Fran. Tienes abierto, pero no te escuchamos, Fran. ¿Un compañero lo escucha? No, no, señor. Señor. No te escuchamos. No, No te señor, no se escuchamos. escucha. Estás teniendo problemas con tu micrófono. Revísalo y bueno, vamos avanzando. A ver, la teología tradicional, dice Severino Croato, ha oscurecido el principio de la revelación no terminada. ¿Sí? Severino Croato dice que este principio de la revelación no terminada ha sido oscurecido por la teología tradicional. El hecho, y cómo lo oscurece, a partir de la construcción de negar, digámoslo así, de negar que Dios se revela en los acontecimientos antes que en las palabras. Ojo con eso que estoy diciendo. ¿Sí? La teología tradicional ha oscurecido el gran principio de que Dios se revela en los acontecimientos antes que en las palabras. Es decir, que el Dios bíblico es el Dios de la historia. ¿Sí? Revelarse entonces, dice Severino, no significa hacer milagros portentosos, sino dar sentido a los sucesos. Sentido que no es el que capta un historiador por el método inductivo del ejercicio causa-efecto, sino el cristiano por el lente de la fe. Es decir, que el cristiano a partir de la experiencia de fe y del lente de la fe captura, digámoslo así, el sentido de la revelación de Dios en la historia, en los acontecimientos, en los sucesos presentes y diarios de la vida.
Por eso se le llama la historia de la salvación o la historia sagrada, ¿cierto? Que no hay que entenderlo en sí mismo como historia lineal de una historia de hechos milagrosos, sino una historia en la que se muestra lo sagrado, en la que se muestra el Dios de la vida presente en la vida. Entonces dice Severino que si Dios se revela en los acontecimientos, no se ve la razón por la que lo haya hecho solo en un tiempo privilegiado, el bíblico. Ojo con esto, Severino Croato va a decir, si Dios se revela en los acontecimientos, entonces Dios, según algunos, se reveló solo en los acontecimientos de un tiempo específico, histórico, puntual y terminado, que fue el tiempo bíblico. Dios entonces no se reveló ni antes del tiempo bíblico, ni se revela después del tiempo bíblico. Y él hace unas preguntas. ¿Por qué no podría revelarse Dios en nuestro tiempo, como se manifestó en aquellos tiempos? ¿Por qué vamos a bloquearle a Dios la ruta de su mostración salvífica continuada, si ese es el modo de ser de Dios, revelarse en los acontecimientos? Por eso decir que la revelación está cerrada, dice él, es un contrasentido teológico, porque va en contra del ser mismo de Dios, es un contrasentido, es una contradicción teológica, ¿sí? Porque es encerrar a Dios dentro del mismo Dios, es contradecir el ser de Dios. Decir que la revelación está terminada o afirmar que la revelación está terminada en Jesucristo, con el último apóstol o con el último libro del Nuevo Testamento, a eso se le conoce como el teologumeno, ¿no? El teologumeno, que la revelación termina, comillas termina, ¿cierto? Con Jesucristo, con el último apóstol y con el último libro del Nuevo Testamento. Se le habla de la revelación terminada. Es verdad, o sea, decir, ¿cierto? Afirmar que la revelación está terminada con Jesucristo, con el último apóstol y con el último libro del Nuevo Testamento, es cierto, es verdadero, siempre y cuando o mientras se reconozca que es un hablar simbólico, que el sentido de ese hablar es fortalecer la idea de acontecimientos, de figuras o textos fundantes, como los hay en todas las religiones. Entonces, desempaquemos un poquito eso. Lo que está diciéndonos Severino Croato es, señores, la revelación no está terminada. La revelación se da de manera progresiva, continuada. Eso no niega que el texto bíblico, que la persona de Jesús es la revelación definitiva de Dios. Pero eso lo que necesitamos es entender que cuando decimos que en Jesucristo, en el último apóstol y en el último libro del Nuevo Testamento, la revelación está terminada, lo que estamos diciendo es que se establece como hito, como texto, como acontecimiento fundante de la doctrina, de la enseñanza, de la verdad bíblica y de la manifestación de Dios. Pero no estamos negando entonces que ese texto fundante, que ese acontecimiento fundante se sigue releyendo para interpretar los textos, para interpretar las vivencias, para interpretar los acontecimientos aquí y ahora, y eso sigue siendo una manifestación, sigue siendo un mostrarse de Dios, sigue siendo una revelación de Dios en el presente, en este momento histórico. Estoy aquí, me hago entender, ¿sí? Entonces, él no se está negando que la revelación se cerró cuando se piensa desde el punto de vista de lo fundante, es decir, no va a aparecer un nuevo libro de la Biblia, ¿cierto? Vamos a decir, ahora entonces el canon se va a abrir, ¿sí? Y un concilio presbiteriano se va a reunir, y ese concilio presbiteriano va a abrir el nuevo libro, y ese libro va a ser la carta del apóstol Eison, ¿cierto? Carta del apóstol Eison,
a los estudiantes de la Facultad de Estudios Teológicos, Teología Vivencial, y ese libro se volvió canónico porque la revelación es una cosa que no termina y tenemos 10.000 libros y todos son canónicos. No, no. Por la misma verdad que dijimos al inicio, que Dios se revela en el acontecimiento. Entonces, el acontecimiento fundante de la revelación del Antiguo Testamento sería el Éxodo, y el acontecimiento fundante de la revelación del Nuevo Testamento sería la Pascua. Y a partir de allí surge el apostolado, la profecía y todos estos ministerios, ¿cierto? Que es otro debate, que hay apóstoles, que no hay apóstoles, pues los apóstoles, por eso dice que con el último apóstol se cerró, ¿cierto? Porque ya ese tipo de apóstol no aparece en la historia del ser humano, ni ese tipo de profeta, pero Dios sigue revelándose en los acontecimientos porque Dios no se cerró en sí mismo y nosotros no podemos clausurar la manifestación de Dios. Es más, permítame ponerle un ejemplo. Una cosa es que tú sepas que Dios le dijo a Abraham, que Abraham le dijo a sus siervos, mejor, Jehová se proveerá del cordero para el sacrificio. Y surge ese hermoso nombre de Dios, Jehová Jireh, que se lo ponen a los hijos, a los restaurantes, a las panaderías, a las iglesias, hasta los perros les ponen Jireh, ¿verdad? Que es un nombre es un nombre lindo de Dios, Jehová Jireh. Y tú sabes que Jehová Jireh significa Dios provee. Y tú sabes eso porque el texto bíblico lo deja ver y deja ver cómo Dios le provee el cordero carnero a Abraham para el sacrificio y Jehová se proveerá, lo que es la primera parte donde aparece Jireh. Pero sigue apareciendo ese Jireh a lo largo del texto bíblico y en Jesús, el texto al que nos referíamos en la clase anterior cuando dice el pan nuestro de cada día nos lo hoy, ¿verdad? Con todo lo que del hebreo se puede jugar con eso, pues sigue encontrando uno al Jehová Jireh. Pero una cosa es que tú sepas que Dios provee porque el texto bíblico te habla del Dios que provee. Y otra cosa es que tú conozcas al Dios que provee porque en una experiencia puntual de tu vida viste cómo Dios te provee. Y eso entonces es Dios revelándose a tu vida sin contradecir la revelación escrita, especial de Dios. Pero el Dios se revela en un acontecimiento puntual de tu vida, en un momento específico, en un lugar específico. Y ahora tú ya no solo sabes que Dios provee por lo que el texto bíblico dice que pasó con Abraham, y por la oración que Jesús nos enseñó a hacer en el Padre Nuestro, y por el maná que caía en el desierto para el pueblo de Israel, sino porque Dios efectivamente te proveyó a ti en un momento específico. Entonces tuviste el maná caer del cielo. Tuviste la respuesta a la oración, el pan nuestro de cada día no lo hoy. Tú te conectas y vivencias la experiencia de Abraham, camino al sacrificio de su hijo. Y puedes decir, Dios, Jehová Jireh. ¿Me hago entender? ¿Es claro eso? Eso es una cosa maravillosa, porque no hay forma más bella de uno poder decir que conoce a Dios, sino es a partir de la experiencia que uno tiene con ese Dios. O sea, no es lo mismo saber que Dios sana y que Jesús hizo milagros de sanación y de sanidad y que anduvo sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo, ¿cierto? Porque Dios estaba con él y que el texto bíblico te muestre una y otra vez esa realidad. No es lo mismo que ver cómo tú pones las manos sobre un enfermo y este se sana, que ver que una persona que tiene cálculos renales desde niño llega con un dolor terrible y tú oras por él en un culto o en su casa o en el hospital. Y luego le hacen una ecografía renal y se encuentran con que los riñones son como los riñones de un niño, limpios como si nunca hubieran tenido una piedra, y que en los próximos 20 años de la historia de vida de esa persona, mientras tú tienes conexión con ella, nunca más le volvieron a doler los riñones. Entonces tú sabes que Dios sana porque Él se te reveló a ti en un acontecimiento específico como el Dios sanado. ¿Me hago entender a qué se refiere eso de la revelación no terminada? Es eso a lo que se refiere. Señor.
¿Estamos? Muy bien. Si alguien quiere decir algo, me levanta la mano y conversamos. Y vamos conversando. Segundo principio, el lenguaje de la experiencia salvífica. Recuerde que estamos hablando de los principios teológicos. La idea es que hoy podamos hacer un paneo por los principios teológicos y por los principios eh, lingüísticos. Espero que nos dé el tiempo y voy a tratar de avanzar en el tema. Entonces, el segundo principio es el principio de la experiencia salvífica. Eso se refiere a la manifestación de Dios en los hechos humanos, que es captada por la fe y que es expresada luego por una pluralidad de lenguajes y de esta manera se convierte en palabra. Esos lenguajes no son literarios solamente, sino que también son gestuales. Son lenguajes gestuales también, la danza, la fiesta, la ofrenda, la peregrinación, el descanso, descanso y memoria. Están presentes y son lenguajes que expresan la experiencia salvífica. Y eso lo podemos encontrar y constatar perfectamente en la Biblia, ¿verdad? Cuando leemos Deuteronomio 5:15, por ejemplo, para hablar del sábado. Y a veces son lenguajes literarios, pero también gestuales. Por ejemplo, cuando hay canto, ¿recuerdan el canto de Miriam o de María? Echó a la mar los carros del faraón, lo cantamos todavía en nuestra iglesia, lo cantamos, pero básicamente es un lenguaje doble, es un lenguaje mixto, es un lenguaje híbrido, si se quiere, donde está lo gestual, pero al mismo tiempo está lo literario, porque se expresa, porque se canta, pero el canto también tiene toda una lógica gestual que se combina con la danza y con el baile. Entonces, eso también es lenguaje. Ujú. Entonces, no solo son literarios, y esos lenguajes, cuando son literarios, son numerosos y diferentes entre sí. Además de eso, cuando son literarios, no son estáticos, no son iguales, no están cuadriculados, sino que son lenguajes numerosos, numerosos. Entonces está el lenguaje de la historia, pero está el lenguaje del anal, ¿cierto? De los anales, que son esas crónicas, ¿cierto? Está el lenguaje de la autobiografía, que está muchas veces presente también en los textos bíblicos y del testamento, pero también del oráculo, que es profético, de la sentencia, que también es muy profético, de la sapiencia también, ¿cierto? El lenguaje sapiencial, pero también está el lenguaje del mito, el lenguaje de la leyenda, el lenguaje de la alegoría, el lenguaje de la fábula, el lenguaje de la novela, el lenguaje del contrato, de la ley, del canto, de la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire la diversidad que hay cuando se habla del lenguaje de la expresión salvífica. La expresión salvífica, la experiencia, perdón, la experiencia salvífica se expresa de una multiplicidad de lenguajes, desde una multiplicidad de lenguajes. Ahora, uno de los más grandes obstáculos para la lectura correcta de la Biblia ha sido la confusión de todo esto como narración de un acontecimiento sucedido. Y punto, y se cierra. No obstante, hay acontecimientos que son puramente literarios. Ojo con esto. Hay acontecimientos que son puramente literarios porque nunca sucedieron. Son literarios. Hablamos de eso en antropología y los invité a hacer la lectura antropológica de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 4. No nos da para hacerlo hasta el capítulo 11 inicialmente. Para decir que Génesis capítulo 1 y 2, por ejemplo, o lo que se conoce como el mito de Adán y Eva, ¿cierto? Son acontecimientos de orden literario, por eso se le llama mito. Que el mito es una construcción literaria, no una mentira, no como se entiende hoy el concepto de mito, sino una configuración literaria. ¿Sí? Y que esa configuración literaria
da cuenta de un acontecimiento, pero que detrás de lo que se dice como que haya sucedido hay todo toda una reserva de sentido, todo un mensaje profundo que determina la vida pasada, presente y futura de los individuos, de tipo profundamente antropológico. ¿Sí? Claro, entonces cuando yo digo que eso efectivamente es historia y yo encuentro la forma de conectar eso con las eras geológicas y todo lo demás, pues mato el sentido y mato toda posibilidad de reserva de sentido. Pero la razón por la que realmente tiene sentido el relato de Adán y Eva es porque nos da la posibilidad de interpretar las realidades y las situaciones concretas de la vida. Entonces, ese sería un ejemplo perfecto para hablar del lenguaje de la experiencia. Entonces, la confusión entre la realidad interpretada, ¿cierto? Que a menudo no aparece dicha en el texto, como en el caso de Adán. Y el lenguaje de esta interpretación, el texto que la expresa, ha llevado a las lecturas fundamentalistas, como pasa con los relatos de Génesis capítulo 1, capítulo 11. Y se pierde entonces esa reserva de sentido, ¿cierto? Porque con ese enfoque se pierde todo, se pierde toda posibilidad de interpretación, ya que eso narrado se asume como sucedido, pero que posiblemente nunca sucedió. Y el sentido teológico y el mensaje del texto, de posibilidad de interpretación, se anula, se echa a perder, porque el sentido se transporta como si fuera un suceso hecho, como si hubiera sucedido. Y ese acontecimiento supuestamente sucedió no es real, sino que lo real es su interpretación. Para que sea interpretación y no sea repetición y copia, entonces es necesario que se entienda como acontecimiento literario y no como acontecimiento histórico. Y eso pasa con muchos relatos de la Biblia, con muchos relatos del texto bíblico. Y eso ha dado pie a lo que hemos conocido como las interpretaciones fundamentalistas. Y esas interpretaciones fundamentalistas, de las que nosotros hemos sido, pues muchas veces productores, ¿sí? Pues al final nos han anulado la posibilidad de construir muchísimas cosas y mucho más ricas. Y de traer esa reserva de sentido y hacer relecturas muy juiciosas de los textos. Porque comenzamos es a buscar la historicidad en eso y empezamos a hacer no un ejercicio de exégetas o de hermeneutas, sino un ejercicio de historiadores. Y a conectar eso con esto y esto con aquello y a tratar de demostrar entonces que los días de la semana obedecen a las eras geológicas y una cantidad de cosas. O empezamos a usar eso para desmentir otras teorías que no necesariamente son contrarias como lo veíamos, sino que están produciendo, construyendo desde otras fuentes o desde otras disciplinas o desde otras líneas, o haciéndose otro tipo de preguntas o respondiendo a otro tipo de preguntas. Entonces, me parece que es interesante como que revisemos un poco eso. ¿Listo? Bueno, un cuarto principio, un tercer principio, perdón, sería el principio de la palabra, principio teológico de la palabra que actúa hoy. La palabra que actúa hoy, ¿sí? Alguien dijo por ahí ahora hace un momento, la palabra está viva, ¿cierto? Entonces, la palabra
Cuando hablamos de interpretar un acontecimiento, no queda estática en un libro, ni como un depósito ahí, sino que se abre esa palabra que interpreta un acontecimiento, el acontecimiento del Éxodo. Entonces hay una palabra que lo interpreta, ¿cierto? Esa palabra interpreta el acontecimiento del Éxodo, pero no queda cerrada, sino que se abre a nuestras propias experiencias, a nuestras propias realidades y nos ofrece claves de interpretación. Entonces la Biblia en cuanto a palabra ya no habla solo del pasado, sino que habla también del presente. Por eso lo llamamos querigma y no solo historia sagrada. Porque para que sea querigma, para que el mensaje sea un mensaje querigmático, quiere decir que es un mensaje que es un mensaje salvífico que habla la vida hoy, aquí y ahora. Y dentro de 30 años, 50 años o 1000 años, si el Señor no ha venido, pues seguirá hablando a las personas en su ahí y en su ahora. Y entonces la palabra está abierta y seguirá hablando a partir de la misma interpretación de los hechos específicos y de los acontecimientos que ha interpretado en el mismo texto bíblico. Aun cuando está definiendo un asunto del pasado, es una palabra que actúa en el presente, en nuestro contexto, en nuestro momento actual. Y nos permite entonces interpretar nuestra propia realidad. Por eso la palabra actúa hoy. Si no, ¿qué sentido tendría nosotros estar aquí reunidos en este curso? Si nosotros no podemos desde el texto bíblico interpretar nuestra propia realidad, pues no tiene ningún sentido estar aquí reunidos. Cae de su peso. Pierde todo sentido y todo propósito. Mejor es irnos a ver Netflix o irnos a estar con la familia. Porque pues qué sentido tiene estar nosotros aquí ocupados, metiéndonos aquí un festivo a las 8 de la noche para irnos a las 9, si es que al final la palabra pues no está viva, sino que lo que dijo lo dijo para las personas de su tiempo, en su momento histórico, en su determinado espacio y no nos dice nada a nosotros hoy, no está abierta, no interpreta nuestra realidad, no interpreta nuestro presente, pues eso no tiene ningún sentido. Al contrario, la palabra define nuestra experiencia de fe, como definió la experiencia de fe de las comunidades en sus contextos históricos particulares. Y eso es un principio teológico para tener en cuenta. Entonces, revelación no terminada, la experiencia salvífica, el lenguaje de la experiencia salvífica y la palabra que actúa hoy. Un cuarto principio teológico para la hermenéutica es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico. Porque el lenguaje de la fe es esencialmente simbólico. Hace poco un muchacho me dijo, pero es que yo no creo en Dios, pastor. Y yo le dije, ¿usted por qué no cree en Dios? Me dijo, porque yo no lo puedo ver. Y yo como creo en algo o en alguien a quien no he visto. Yo creo en usted porque lo veo. Yo creo en mis padres porque los veo. Entonces yo le dije, mira, pero uno ve el oxígeno. Es una respuesta popular, ¿no? Común. Uno ve el oxígeno, pero está respirándolo y te da vida. Y aunque no lo ves, crees en él. Ahí respiras porque si no respiras te mueres y sabes que te mantiene con vida. Y me dijo, sí, el oxígeno lo percibo, lo siento y estoy dándome cuenta que me interpela, pero dígame una cosa, ¿cómo usted me puede decir a mí que cree en Dios? ¿Usted por qué cree en Dios? Y yo no pude decirle otra cosa que porque yo conozco a Dios. Y yo conozco a Dios porque yo he tenido una experiencia con Dios. Una experiencia con el Dios que me ha tocado, que me ha interpelado, que me ha salvado, que me ha alcanzado. O sea, yo puedo contar incontables historias, relatos, historias, narrativas de las continuas y constantes experiencias con Dios y de las lecturas de acontecimientos vividos antes de caminar con el Señor, pero que me revelan a Dios actuando en mi vida. Siempre desde la experiencia, siempre desde la experiencia.
porque el lenguaje de la fe es esencialmente simbólico. Ese totalmente otro que es Dios solo puede ser expresado a través del lenguaje de nuestra experiencia. Es que, ¿cómo más? Si tú puedes teorizar de Dios, aquí nosotros estamos teorizando de Dios, estamos en un estudio de teología, pues obviamente, y estamos hablando de hermenéutica, que es la teoría de la interpretación, ¿cierto? Que contiene la exégesis y la homilética. Pero es que no hay otra manera de expresar ese totalmente otro, de expresar a Dios, que a partir del lenguaje de la experiencia. Es cuando tenemos una vivencia de lo divino, cuando nosotros podemos expresarlo. Y cada vez tenemos nuevas y diferentes experiencias de lo divino que nos permite expresar a Dios. Y eso se da en el entorno, eso se da en la vivencia, eso se da en el día a día de cada uno de nosotros. Por eso nosotros decimos Dios es luz. Nosotros decimos que Dios es luz porque Dios dijo hágase la luz, pero antes de la luz ya estaba Dios. Y nosotros decimos que Dios es luz porque la Biblia dice que Dios es luz. Pero no es lo mismo decir Dios es luz porque la Biblia dice que Dios es luz a experimentar en un momento de oscuridad la luz de Dios que ilumina tu camino, que aclara tu mente, que direcciona tu vida. Entonces un elemento de ese encuentro, un elemento del entorno que al final es profano, es un elemento del mundo natural, se carga de un sentido de sacralidad, se carga de un sentido sagrado y se convierte en símbolo para hablar de Dios. Y eso es básicamente el decir que Dios es luz, porque la luz es un elemento natural. Pero se da cuenta cómo es a partir de la experiencia de fe, que ese elemento natural toma absoluta relevancia para convertirse en algo sacro y permitir como símbolo hablar de Dios, definir a Dios, expresar a Dios y llevar a comprender a Dios. Recuerden que antes de Jesús hablar, decir que Él era la luz en Juan, yo soy la luz del mundo, se da el milagro del ciego de nacimiento. Antes de Jesús decir que Él es la luz del mundo, se da el milagro del ciego de nacimiento. Y así en todas las señales que hay en Juan, porque recuerda que el milagro en Juan es señal, y es una señal que conecta con una verdad. Pero Jesús no expresa la verdad, sino que la verdad la expresa Jesús conectada con la señal. Esa es una lectura que uno tiene que hacer en Juan para comprender el Evangelio. Por eso los milagros en Juan se definen como señales. Que la primera señal, esa fue otra señal, esa otra señal. Esa señal hizo para que creyeran, ¿verdad? Dice Juan. Y claro, porque es que a partir de la experiencia del ciego de nacimiento, decir que Dios es, que Jesús es la luz es supremamente revelador. Y usa el elemento natural, porque es el elemento del entorno. Las cosas del entorno son entonces las que se usan para expresar ese ser y ese hacer de Dios, ¿verdad? Y eso es una cosa maravillosa, maravillosa. Exacto. Entonces ahí está, el lenguaje de la fe es profundamente simbólico. El lenguaje de la religión, el lenguaje de la Biblia es simbólico. Y decir que lo simbólico no es real es absurdo, es un prejuicio, es una contradicción también. O sea, no se puede decir que lo simbólico no es real. Cuando decimos que lo simbólico no es real, estamos confundiendo el objeto con la enseñanza, con aquello a lo que el objeto nos remite.
No, Dios no es la luz, pues, Dios, ¿cómo puede ser la luz si es que la luz es una cosa inmaterial, una cosa natural? No, eso es absurdo, ¿no? Pues decir eso es absurdo porque lo que el objeto está haciendo es referirme, es conectarme, es darme un sentido, es remitirme a el ámbito de lo que va más allá del objeto, que va más allá del objeto. Pero ¿de qué otra manera se puede revelar esto al ser humano? Si es el ser humano necesita que esa revelación se exprese y se manifieste, se deje ver de esa manera puntual. Entonces, la condición simbólica del lenguaje religioso rompe con la univocidad o uniformidad de los lenguajes impuestos dogmáticamente, de los lenguajes impuestos por los dogmas y por las doctrinas, los rompe y los convierte en lenguajes que no son unívocos, sino que tienen muchas voces, se me fue la palabra, polisémicos, lenguajes que tienen muchas voces y no una sola voz. No hay una sola voz. Y ese es uno de los problemas de la doctrina dogmática, ¿no? De la teología dogmática o sistemática, que es esto y punto. Pero cuando entendemos que Dios se revela en lenguaje simbólico, pues se abre. Es que la Biblia se tiene que abrir, la revelación, el texto bíblico tiene que abrir y tiene que tener siempre la posibilidad de ser releído, de ser releído, ¿cierto? Porque nuestras experiencias de Dios nos dan nuevos símbolos y esos nuevos símbolos nos dan nuevos discursos de la fe y nuevos discursos de la teología, por ende, y nuevos discursos del mensaje salvífico, del querigma, de la proclamación. Y si no hay nuevos símbolos y no hay nuevos discursos, entonces Dios estaría oculto y no habría una fe viviente que descubra a ese Dios con nuevos lenguajes. Recuerden lo que decía Jocabet Solano. Jocabet Solano decía, hombre, es que los antiguos, eh, las comunidades antiguas latinoamericanas antes de la invasión, ya eran personas, dice Jocabet, ya eran personas que tenían algunas revelaciones, algunas manifestaciones y algunas expresiones de Dios. Y que cuando tú haces lectura de ellas, cuando das cuenta de ellas, encuentras que hay una perfecta, que hay mucha articulación, conexión, trazabilidad entre ellas y los relatos de Dios en la escritura. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces Dios no se le pudo revelar a ellos? ¿Entonces Dios no se revelaba antes? Pues por supuesto que Dios siempre se ha revelado, como hoy se nos revela también. Entonces, número cuatro, perdón, el lenguaje simbólico. Lenguaje simbólico. Número cinco, para cerrar con los principios teológicos. Ir a tomar agua y volver. El principio número cinco es del símbolo al mito y otros relatos de transignificación. Del símbolo al mito y otros relatos de transignificación. Y esto también es sumamente interesante, porque dijimos que el símbolo es la raíz y el elemento definitorio del lenguaje religioso. El lenguaje religioso se expresa en símbolos. Perfecto. Pero ese lenguaje religioso que es simbólico puede revestirse de diferentes formas. Puede revestirse de un relato de apariencia histórica o de base histórica, pero también del mito o de la leyenda o de otros. Por eso los géneros literarios diversos, o de evangelio, o de profecía, o de oráculo.
Entonces es el mismo lenguaje religioso revistiéndose, por eso es del símbolo al mito o a otros relatos. O sea, tiene diferentes significados, diferentes expresiones significativas. Pensemos un poquito entonces en Génesis capítulo 22, el texto al que nos referimos hace un momento con relación a Abraham y a Isaac, ¿sí? Algunos dicen que ese texto es histórico, es decir, que eso efectivamente sucedió. Claramente no es un texto mítico, pero ¿recuerdan cuando hablamos en la antropología del mito, la leyenda y la historia? Y entonces decíamos que la leyenda tiene elementos ciertos, pero también legendarios, Hércules, ¿verdad? Leyendas. Y se dice que Génesis 22 es una leyenda sobre Abraham, la leyenda de Génesis 22. Severino Croato nos dice que ese relato de Génesis 22 es mucho más significativo como leyenda que como narración de algo que efectivamente sucedió. Porque como leyenda nos permite hacer una interpretación narrativa de la fe que se mantiene intacta hasta el límite inconcebible. Y entonces nosotros podemos traer con ese relato mucho sentido a nuestra vida. Porque el hecho de que Abraham crea la promesa a un camino a cumplir con el mandato divino de ofrecer a su único hijo en sacrificio. Pues eso para nosotros como modelo de fe, pues se vuelve una cosa que tiene un potencial supremamente maravilloso. Para el lector y para el oyente de hoy, para nosotros, eso es un relato que nos llena de vida, de significado, porque nos lleva a entender que la fe puede llegar a unos mayores y más profundos niveles de profundidad y que esa fe se mantiene en las generaciones. Hablar de Génesis entonces, Génesis 1, y pensar que Génesis 1 no necesariamente es palabra de Dios en tanto descripción de un acto real, sino en cuanto a interpretación del mundo, del ser humano en él, del descanso humano. Eso tiene una significación supremamente profunda, porque es como Dios nos muestra a partir de la cosmogonía, ¿cierto? Del estudio del cosmos, a aquel que lee atentamente, aquel que escucha atentamente, le permite entender quién es Dios, qué es Dios, pero también quién es Él y qué es Él. ¿Qué sentido tiene el mundo en el que vivimos, en el que habitamos y el que experimentamos? ¿Qué sentido tiene la creación de los seres humanos a imagen y semejanza de Dios y qué valor tienen entonces? Pero también qué sentido tiene el trabajo humano cuando lo pone en conexión con el descanso, una cosa tan profundamente relevante para el aquí y el ahora. Pues imagínate tú que nosotros hagamos de eso una interpretación literal, donde decimos es que hay que descansar el séptimo día y punto, pero no le damos toda la riqueza y la relevancia que tiene la concepción del descanso desde ese texto. Texto que estoy estudiando de manera particular, pero no ya en clave sino en clave puntual del descanso y de la significación que es en relación con el trabajo y en relación con la vida, en relación con la justicia, en relación con el valor, en relación con la misma riqueza y la construcción de riqueza. Porque el trabajo completa, el descanso completa el trabajo. No hay lógica de trabajo sin descanso y no hay sentido del trabajo sin descanso, porque se convierte en otra cosa. Y recuerde que el mito es antimito de los mitos de la Babilonia, donde el ser humano fue creado para trabajar siendo esclavo de los dioses, lo cual viene a ser entonces un tema de mayor
significación, porque es antimito, porque es contrarrelato de otro discurso fundante de la humanidad. Pero cuando yo leo eso así, lo entiendo. Pero cuando yo lo literalizo y lo historici, y lo convierto en un elemento histórico y hago una historización de ese texto, pues lo pierdo. Totalmente lo pierdo. Que se convierte en algo lineal, pero que deja de hablar de un acontecimiento que pasó allá. Y sí, pues deja una enseñanza profunda y una cantidad de cosas. Entonces, dése cuenta que a veces uno, aun cuando concibe algunas cosas, y ahí es donde yo veo la acción del Espíritu Santo maravillosa. Aun cuando uno puede concebir algunas cosas como relatos de tipo histórico, como hechos sucedidos de manera puntual, cuando uno los predica, los lee y los comparte con otros, les da esta connotación simbólica. Sí, que seguramente le ha pasado a ustedes con Génesis 22. Génesis 22, ustedes pueden decir, o nosotros podemos haber dicho por años que Génesis 22 es historia, o sea, no leyenda, que tiene una combinación de real y ficticio, sino que es historia puntual, tácita, eso le pasó a Abraham de manera puntual y tácita. Y perfecto. Pero date cuenta que cuando tú llevas eso a la interpretación, a la aplicación, a tu culto, a las personas en tu culto y toda la cuestión, extraes la verdad profunda que hay ahí, que no es, que persigue que las personas crezcan en su fe y entiendan que la fe puede ser llevada a otras dimensiones mucho más inconcebibles. Y entonces estás haciendo relectura del texto y haciendo que el texto cobre vida en su momento puntual. Entonces es bien importante esto. Sí, es bien importante esto. Aún la historia es, en cuanto al lenguaje religioso, por ende simbólico, interpretación de determinados sucesos como significativos por alguna razón. Por ejemplo, los evangelios. Está claro que los evangelios no son biografías de Jesús, ¿verdad? Eso está claro para todos nosotros. No son biografías, por lo menos no son biografías del Jesús histórico, sino que son transignificación de sus actos y dichos a la luz de la experiencia pascual, siempre a la luz de la experiencia pascual, porque el hito fundante del cristianismo y el momento climático del Nuevo Testamento es el hecho pascual. Por eso Pablo dice, y entonces hablamos de la Pascua y de todo, de la pasión y de todo ese elemento que tiene que ver con la Pascua, con la cruz, con la resurrección, con todo. Y dése cuenta que la misma Pascua es una relectura y una reinterpretación de la Pascua del Éxodo, porque eso se da constantemente en el texto bíblico. O sea, el mismo texto bíblico hace relectura del texto bíblico. Es importante entenderlo. ¿No es acaso la cruz y la resurrección y todo el hecho pascual una relectura de la Pascua del Éxodo? De la sangre en los dinteles, de la muerte de los primogénitos, de la liberación. ¿Se dan cuenta la conexión, la trazabilidad perfecta que hay ahí entre el hecho fundante de la liberación de Egipto y el hecho fundante de la Pascua como elemento determinante de la construcción de la fe y el nacimiento de la fe cristiana? Entonces, esos actos y esos dichos de Jesús relatados en los evangelios, siempre a la luz de la experiencia pascual, de la vida de las primeras comunidades cristianas y de la relectura de las escrituras, nos informa, nos alimenta y nos hace entender a nosotros. Y nos llena de vida y nos llena de significado y nos establece el carisma de salvación. Y todo esto está directa y proporcionalmente conectado con el fenómeno de la hermenéutica, con el hecho hermenéutico. Entonces, 5 principios puntuales de la teología
para nosotros hablar de manera puntual y clara de hermenéutica. Principio número 1, la revelación no terminada. Principio número 2, el lenguaje de la experiencia salvífica. Principio número 3, la palabra que actúa hoy. Principio número 4, el lenguaje simbólico. Y principio número 5, del símbolo al mito. Y otros relatos tan significativos. Muy bien. Esto, sin embargo, pues sigue siendo un elemento de mayor estudio cuando se hace estudio de la teología. Y yo creo que en algún momento nosotros vamos a estudiar métodos teológicos. Y ahí nos podemos meter más profundamente en eso. Si no lo estudiamos como materia, lo estudiaremos como seminario, pero lo vamos a estudiar. Para pasar entonces a hablar de los principios de la hermenéutica desde el punto de vista del lenguaje, y en esto nos vamos a centrar en las próximas clases hasta terminar el curso. Vamos a estudiar los principios de la hermenéutica desde el punto de vista del lenguaje. Y a la medida que ustedes van a hablar de los sentidos, porque es que solo para dar cuenta de la construcción y del hecho del estudio de la hermenéutica desde los sentidos, ¿cierto? Porque constantemente la hermenéutica lo que nos va a decir es que lo que persigue es encontrar el sentido. Casi que van a encontrar la conexión o articulación entre lo que ustedes van a exponer y lo que yo voy a decir, pero en algunos momentos no contradicción, sino disputa. Porque yo quiero llevar esa hermenéutica más allá de los sentidos para hablar de principios desde el punto de vista del lenguaje e ir haciendo una conexión entre la hermenéutica y la semiótica. Cuando uno estudia hermenéutica, ¿cierto? Lo que es estudiarla de esa manera se nos convertía en un elemento profundamente teórico y pues, muy aburridor. De alguna manera uno se mete en un ejercicio de lectura e investigación y al estudiar hermenéutica nosotros deberíamos, déjenme que estoy buscando aquí un texto, nosotros deberíamos pensar esa hermenéutica desde para pensarla desde un ejercicio de análisis que se me hizo, que da cuenta de, de la historia de la hermenéutica, ¿cierto? Porque se comienza a hacer hermenéutica por ahí en la patrística, no encontré el texto que estaba buscando. Se comienza a hacer hermenéutica por allá en la patrística, ¿sí? Para luego hacer hermenéutica. Y en la patrística, básicamente, la construcción de hermenéutica es de tipo alegórico, ¿sí? Es de tipo alegórico. Se construye desde un discurso de Filón de Alejandría, que sería como su referente puntual. Y es alegórico, ¿sí? Pero luego entonces se pasa de la alegoría a otro momento histórico del ejercicio hermenéutico, que es la, que es la Edad Media. Y es en la Edad Media donde se empiezan a construir todos estos elementos de discurso para el estudio de la hermenéutica de los sentidos. Entonces el sentido típico y el sentido literal y el sentido, ahí todavía no se mete el sentido literario y otros, pero es el sentido literal y el sentido típico y el sentido espiritual y estudia y eso vamos a estudiar. Pero luego asciende, digamos, a la Edad Moderna y en la Edad Moderna se empieza a estudiar la hermenéutica y empiezan a aparecer otros elementos de ese ejercicio hermenéutico y aparece entonces los métodos histórico-críticos que comienzan a traerle luz y vida al ejercicio hermenéutico de una manera valiosa, más que al ejercicio hermenéutico, digamos al ejercicio del estudio de la Biblia, para ser más correcto, aunque eso podríamos anclarlo en la hermenéutica, digamos que más al ejercicio del estudio de la Biblia.
Y los métodos histórico-críticos hacen una cosa valiosa y es que nos ofrecen las críticas, la crítica literaria, la crítica de las formas, y empiezan a hacer un ejercicio científico, pero suponen dos problemas también, o suponen algunos problemas. Y uno de los problemas que supone o que trae es que nos invita a pensar siempre detrás del texto y al pensar siempre detrás del texto nos anula el texto porque hace un ejercicio profundamente asincrónico. Allá, al detrás, al detrás, al detrás, al detrás, al detrás. Asincrónico. Y nos desconecta del texto, porque siempre está pensando en el atrás del texto y dialogando eso con la arqueología. Entonces es muy bueno como elemento constructor, pero no para quedarse ahí. Entonces luego surgen la semiótica y los ejercicios estructurales. Y en esa semiótica y en esos estudios estructurales, pues ya se empieza a estudiar la escritura más desde su estructura en sí misma y desde la semiótica que tiene que ver con la filología y la lingüística. Entonces es la clave lingüística la que se convierte en elemento de estudio. Y eso trae mayor luz, porque nos mete un poco más en el texto desde la perspectiva de la lingüística. Y luego aparecen los análisis narrativos y nos comienza a invitar a pensar, a leer los textos y los relatos bíblicos en esa clave narrativa que ustedes conocen, ¿cierto? Inicio, escenario, complicación o trama, clímax, desenlace y cierre. La lógica narrativa, cualquier película tú la ves así, cualquier libro tú lo lees así, por lo menos desde el punto de vista literario. Es esa la narrativa. Algunos hablan del sistema terciario, otros del quinario. Entonces el terciario es eh, escenario, eh, complicación o nudo y desenlace. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Pero el sistema quinario, entonces, a mí me gusta más ese escenario y en el escenario te habla de los personajes y una cantidad de cosas, la complicación, se va construyendo la trama, al final llega el momento climático, el clima, y luego desciende para el desenlace y el cierre. Entonces tú ves ese elemento. Y ahí es cuando surge entonces luego la hermenéutica, que lo que persigue la hermenéutica en su momento de nacimiento y una de las críticas a la hermenéutica es que habla que es profundamente al hoy, ¿cierto? El ejercicio hermenéutico es desde la realidad presente ir al texto y volver. Ese es el ejercicio hermenéutico. Des en cuenta que es contrario a otros que es desde el texto venir al presente. Diacrónico, eso no es asincrónico, sino diacrónico. Usé el término mal, es diacrónico hacia atrás, sincrónico hacia adelante, ¿cierto? Entonces, la crítica que se le hace a la hermenéutica es que es profundamente diacrónica, porque siempre está pensando hacia adelante. Entonces, es desde el hoy que voy al texto, para leer esa realidad presente. El método histórico-crítico y los otros métodos, a diferencia del análisis narrativo, son diacrónicos, entonces van es al atrás. Solo que el histórico crítico va atrás del atrás. El semiótico va a revisar los elementos lingüísticos y filológicos del texto. Entonces, ¿cómo es que la hermenéutica hace un ejercicio supremamente valioso y poderoso? Pues hace una cosa muy bacana. Y es que coge esos elementos. Bueno, había otro elemento también de estudio para ese tiempo, que era ¿cómo se llama? La concordancia. Esa otra forma de hacer el estudio bíblico, y era buscar la manera, o sea, buscaban la manera a partir del estudio, ya vi el texto que estaba buscando, de concordar el relato bíblico con otros elementos puntuales. El problema de la concordancia es que la concordancia como ejercicio de estudio bíblico lo que hace es siempre meterse en la historicidad y anular entonces la reserva y la posibilidad de sentido. Pues por ende,
La hermenéutica lo que hace es poner en conversación todas estas cosas. Trae la semiótica, trae los métodos histórico-críticos, trae el análisis narrativo, excepto la concordancia, porque la concordancia cierra, la concordancia clausura, la concordancia anula la posibilidad de la reserva del sentido. Es esto y punto, dice la concordancia. La hermenéutica dice no, es esto, pero en tanto que este texto es texto, ese texto al ser releído se vuelve en una cosa nueva que tiene otras posibilidades de interpretación y de lectura. ¿Mm? Entonces la hermenéutica lo que hace es beber de la semiótica, beber de los métodos histórico-críticos. Entonces, para hacer un ejercicio juicioso de la Biblia, uno debe poner en conversación estos diferentes elementos para hacer una buena hermenéutica. Entonces, viene, va y vuelve usando todas las herramientas, todo el arsenal de herramientas que le dan las otras posibilidades o ciencias del ejercicio de interpretación. Eso como para poner ahí una cosita sobre la mesa que me parece que es importante dejarla ahí. Ahora, principios hermenéuticos desde la perspectiva del lenguaje. Pues permítanme encerrar con esto el día de hoy. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios, sugerencias, recomendaciones? ¿Estamos bien? Sí, señor. Bueno, vámonos acá. Déjenme un segundo, un segundo. Muy bien, tenía que atender aquí algo. Listo, entonces sigamos. Antes de hablar de los principios de la hermenéutica desde el punto de vista del lenguaje, necesitamos decir lo que no es la hermenéutica. Lo que no es la hermenéutica, ¿verdad? Lo que la hermenéutica no es, porque hay cosas que la hermenéutica no son, ¿cierto? La hermenéutica, entonces, número uno, no es el conjunto de reglas de interpretación como suele entenderse y se expresa hasta en títulos de libros. Y esta es una perspectiva frecuente en los europeos cuando se habla de hermenéutica, que es el conjunto de reglas de interpretación. Estas reglas, como se definen, y podríamos ponerlo entre comillas, abarcan mucho más, ya que van desde la crítica textual, pasando por los métodos histórico-críticos, mire lo que yo les estaba diciendo hace un momento, ¿cierto? Pasando por los métodos histórico-críticos. Cuando hablamos de métodos histórico-críticos, hablamos de la crítica literaria, de la crítica de las formas, de la crítica de los géneros, de la crítica de redacción, de la crítica de la tradición, ¿cierto? Las críticas, es la crítica textual, ¿sí? Y los métodos histórico-críticos. El problema de los métodos histórico-críticos es eso, ¿sí? Que son históricos. No estoy diciendo que la historia es mala ni que hay un problema con la historia, sino que se van atrás y entonces nos quitan elementos del presente. Pero la hermenéutica va más allá de eso. Y eso es lo interesante de la hermenéutica y lo bello de la hermenéutica. La hermenéutica es otra cosa. Tiene en cuenta los métodos histórico-críticos. Tiene en cuenta esa crítica textual que está anclada en esos métodos histórico-críticos. La tiene en cuenta para que la informe, porque entiende que los métodos histórico-críticos tienen unos elementos vitales, tienen unos elementos fundamentales, tienen unos elementos que enriquecen, ¿cierto? La posibilidad de la interpretación bíblica, ¿sí? Pero va más allá de eso, ¿sí? No se queda ahí, no se anula ahí, no se limita ahí, sino que avanza
y produce otro tipo de diálogos, otro tipo de construcciones, otro tipo de conversaciones y otro tipo de ejercicios. Por eso les decía hace un momento, también trae entonces la hermenéutica, la conversación con el análisis literario y profundamente una de las cosas con las que más conversa la hermenéutica es es con la semiótica. Severino Croato en un libro que yo les voy a compartir porque hubiera querido que lo estudiáramos, pero no nos da el tiempo. Y teoriza mucho, aunque vamos a ir siempre a él, siempre vamos a ir a él. Es, toda esta construcción de diapositivas la estamos haciendo desde un texto de Severino Croato que se llama Hermenéutica Práctica, pero él tiene otros dos libros que dan cuenta de la hermenéutica bíblica y tiene un libro que es la construcción de una teoría de la lectura como producción de sentido. ¿Sí? Y en ese libro, Severino Croato hace un ejercicio supremamente interesante con relación a ese asunto, ¿sí? Con relación a ese asunto, para decir de manera puntual, de manera específica, de manera definitiva, que es necesario entonces que la hermenéutica converse, construya desde los diferentes ejercicios de interpretación su dinámica de interpretación. Para ser un buen hermeneuta, uno debe usar los diferentes métodos, menos el concordista, como lo dije, para hacer una correcta, una mejor aproximación a los textos bíblicos. De eso les voy a hablar más profundamente en la próxima clase, cuando ya nos metamos en principios, pero para poner un poquito eso sobre la mesa también. Bien. Entonces va más allá la hermenéutica. ¿Listo? Número 2. O se entiende por hermenéutica, que ese es el otro error, y lo que no es hermenéutica. Por hermenéutica, la interpretación como método inductivo aplicado directamente al texto, leído en forma literal o historicista. Ese es otro problema. He venido repicando sobre eso, repicando sobre eso, repicando sobre eso. Porque para mí, mire muchachos, yo les voy a ser bien sincero a ustedes, compañeros, que ustedes no notan mucho. Hay unos más viejos que yo les digo muchachos. Esa interpretación literal, una cosa del sentido literal, que es el sentido original, y otra cosa del sentido, la interpretación literal, ¿cierto? Y esa lectura literal que es tan complicada porque creemos que todo es así como dice y que eso pasó como hecho histórico o historicista. Es un error común entre los conservadores, especialmente protestantes. Y yo creo que ese ejercicio interpretativo le ha dejado muchos problemas a la interpretación bíblica y por ende le ha traído muchos problemas a la iglesia. A la iglesia en tanto expresión del evangelio, proclamadora del evangelio. Eso me hace entonces a mí pensar que en muchas ocasiones la iglesia de hoy se parece más a los fariseos que a Jesús. O sea, si hoy Jesús caminara sobre la tierra, tal vez tendría una profunda discusión con nosotros porque somos más una reproducción del fariseísmo muchas veces que del evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para decir eso también. Y número 3, también se toma la hermenéutica como la aplicación directa del texto sin pasar por la exégesis, y eso no es cierto tampoco. Y eso es un problema que han tenido, por ejemplo, algunos que hacen lectura popular de la Biblia. Tomar el texto bíblico por fuera, buscando una especie de sintonía concordista entre una situación presente y el texto como suena, con poco análisis. Aunque ahí hay elementos hermenéuticos, por cuanto se llega al texto desde la vida, porque recuerden que en la hermenéutica se llega al texto desde la vida. No obstante, como no se tienen en cuenta los métodos, pues entonces no hay un ejercicio exegético que alimente esa hermenéutica. ¿Que la hermenéutica qué es? Venir desde la vida al texto
para aplicar la exégesis y volver con el mensaje a la vida. Eso es la hermenéutica. O sea, acabo de definir hermenéutica puntual, tácita y específicamente. Es venir al texto, ir al texto desde la vida, o sea, desde mi experiencia de vida presente voy al texto. Y ese texto se interpreta y me interpreta, se interpela y me interpela, se lee y me lee, lo leo y me lee, para volver con el mensaje que toca y transforma mi vida, que alimenta mi vida, que da sentido. ¿Estamos? Entonces es bien importante eso, porque muchos dicen entonces que la hermenéutica, muchos se anclan en ese tercer momento, dicen que la hermenéutica es eso. Entonces yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, exégesis es la interpretación del texto y la hermenéutica es la aplicación del texto. Pues sí y no, porque la hermenéutica contiene entonces en la enseñanza que estamos haciendo de este curso, contiene la exégesis. No podría haber hermenéutica sin exégesis. Eso es un error. Muy bien. Principios de la hermenéutica. ¿Alcanzamos o no alcanzamos? ¿Cómo estamos de horas? ¿Quién tiene la hora? Son las 8:57. Ok, ¿hay alguna pregunta, comentario, sugerencias ahí? ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? No, pues, digamos que pues a lo que su merced nos está diciendo tendríamos que replantearnos muchas cosas de la hermenéutica, porque básicamente hermenéutica sencillamente lo definían como herramientas de estudio bíblico, ¿no? Claro, y va más allá. Va Ujú. más allá porque las contiene, pero no necesariamente es. Hay una Pero cosa. Dime. sí, o sea, pero básicamente se quedaban con esa definición, ¿no? Pues en seminarios de iglesia o estudios bíblicos, entonces era como lo que encerraba todo hermenéutica, ¿no? Yo estaba con la cámara apagada. Sí, sí. Y es que yo no sé por qué nosotros a veces simplificamos, pero también al simplificar, a mí me parece que simplificar es bueno, pero debemos cuidarnos de que cuando simplificamos no seamos reduccionistas. ¿Sí? Eso del concordismo, por ejemplo, es reduccionista. Los métodos histórico-críticos son muy buenos, pero terminan siendo reduccionistas porque se agotan. Y lo que hace la hermenéutica es traer eso, pero ir más allá. Ese es como el sentido y el propósito de la hermenéutica. Dime, Luis. Yo entendería es como cómo sobrepasar más allá de lo que nos muestra el texto y cómo Eso es lo que, entender, cuándo entender cómo él me lee, cómo me interpela a mí. bueno, el texto te lee y te interpela cuando te toca, cuando te transforma, cuando te habla, cuando le habla a tu vida y te dice, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando nosotros nos encontramos con el texto bíblico. Recuerda que al comienzo del curso decíamos que todo acercamiento a la Biblia era de alguna manera hermenéutico, ¿sí? Se quiera o no, era hermenéutico, ¿sí? Sí, me refiero es ir mucho más allá de lo que vemos. Exacto. Y para allá vamos con el curso, porque por eso nos vamos a meter en los principios de la hermenéutica desde el punto de vista del lenguaje. Para allá vamos, a ir encontrando esos elementos y vamos a ir mirando en textos bíblicos y vamos a ir haciendo ejercicios. Y vamos a ir mirando ejemplos de los evangelios, del corpus profético y de algunos otros textos también sapienciales y epistolares. ¿Sí? Para ir mirando, ¿sí? Pero básicamente es eso, miren. Eh, Felipe y el etíope, para cerrar. El etíope va, que posiblemente es un judío en la diáspora, ¿cierto? Dicen algunos, no un extranjero, porque va a ir a celebrar a Jerusalén, o viene de celebrar en Jerusalén, por ahí la cosa.
Y el Señor está leyendo la Biblia. Bueno, está leyendo el libro del pergamino de Isaías. Y está leyendo precisamente allá en la poesía pues, del siervo sufriente, ¿cierto? Como cordero fue llevado al matadero y como... Y el hombre está leyendo lo que dice el texto. Ahí está leyendo, pero hace la pregunta hermenéutica. Y Dios envía a Felipe a responder la pregunta hermenéutica que tiene Dios. ¿Y de quién habla esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Y eso es lo que le da pie a la relectura. ¿Te das cuenta? Al ir más allá, al hablar al momento presente del etíope, conectándolo Felipe de manera magistral en su relectura, porque lo que hace Felipe es una relectura, una interpretación de Isaías, que es relectura que nos vuelve texto, para darle la interpretación cristológica al texto de Isaías, que en su momento puntual, específico, histórico, no necesariamente era cristológico. ¿Estamos ahí? No necesariamente era cristológico, pero se le da ese elemento cristológico. Es la relectura, es el ir más allá, es la interpretación del acontecimiento. Y nos lega entonces un relato supremamente hermoso que seguimos haciendo relectura para nuestro momento presente. Entonces, en la medida que nos metamos en los principios de la hermenéutica, hoy quería esbozarlos solamente, porque vamos a entrar en las próximas clases a meternos de lleno con cada uno de ellos, a especificarlo, a explicitarlo y a mirar ejemplos de ellos, de manera específica y de manera puntual. Que los comprendamos. Eso en conversación con los sentidos, que son los que ustedes van a ir presentando, que nos va a ir permitiendo. Y vamos a traer algunos elementos de la semiótica para entender algunas claves de interpretación también que hay en los textos. Como ese texto que ustedes estudiaron de la mujer adúltera, ¿cierto? Ahí hay unas líneas desde la semiótica de interpretación valiosas como el inclinarse y levantarse, que nos dan unas claves de interpretación maravillosas, que nos conectan con el querigma de la salvación. Pero el texto no se agota simplemente en lo que está ahí, sino que tenemos que ir de la vida al texto y del texto volver a la vida con el mensaje. Eso lo vamos a ver. ¿Listo? Eso lo vamos a ver. Pero es básicamente eso. Miren, en la misma Biblia, la misma Biblia, Jesús en el camino de Maús interpretó. Pero cuando el bautismo de los 3000 que cayeron lenguas y que la gente interpretó textos del Antiguo Testamento, hizo relectura de esos textos en clave cristiana. Entonces, sí podemos en la Biblia hacer relecturas e interpretación desde ella a realidades presentes de tipo social, ético, político, económico, cultural, que nos dicen mucho para nuestro presente hoy y cómo Dios puede estarse manifestando hoy en nuestro presente, en nuestro momento histórico. Y que se va quedando uno porque a veces desde la iglesia no estamos diciendo mucho a la realidad presente. Entonces, ¿a qué recurrimos? Pues a esas lecturas literales historicistas que terminan siendo desmoralizantes, pero no dan vida, porque son clausuratorias y nos terminan anclando y metiendo en discursos xenofóbicos, homofóbicos, hasta racistas, muchas veces.
pero que no alimentan la vida, que no alimentan la vida, que no nos hacen pensar en el ser humano, que es lo que, porque Dios es el Dios de la vida, de la vida. Ahí es donde entonces el contextualismo, para conectar esto con la clase de misionología, se vuelve vital, vital. El diálogo entre fe y cultura, el diálogo entre fe y trabajo, el diálogo entre fe y realidad presente. Pero tenemos que ir al texto para que nos ilumine, nos interpele. Por eso cuando tú lees el texto y estás en una experiencia de vida y el texto te toca, te quiebra, te quebranta, pero también te ilumina y te da claridad de qué debes hacer, hacia dónde debes caminar, qué decisión debes tomar, qué debes hacer. Vuelves a la vida con el mensaje. ¿Te das cuenta? Es básicamente ese es el círculo hermenéutico. Voy desde la vida al texto y vuelvo desde el texto a la vida, pero vuelvo con el mensaje. Y eso es lo que debemos hacer como predicadores. Eso es lo que debemos hacer como predicadores. Y eso es lo que hacemos como predicadores. Algunas de esas cosas simplemente aquí las estamos teorizando, estamos definiéndolas. Ah, eso es lo que yo hago desde el púlpito, eso es lo que yo hago, pero por supuesto, porque eso es lo que hacemos cuando predicamos el domingo, ¿verdad? Hablar a una realidad presente de una manera puntual. Por eso, eso de los sermones de Samuel Vila que se predicaron en 1900, pues tienen o no tienen relevancia, hay que ir mirando hasta qué puntos también se van constituyendo en textos fundantes de segunda categoría, como los comentarios bíblicos. Un comentario bíblico habla a una realidad presente y puntual, a un contexto histórico específico. No solo histórico desde el punto de vista del momento de vida, sino también geográfico y demás. Algunos aplicables y otros no, porque obedecieron a su momento histórico. Pero no pasa con la Biblia, porque es un texto activo, presente, que permanece presente, que se define muy bien desde el texto de Éxodo, ¿no? El Dios, el hecho del ser de Dios, el Dios que está presente, ¿cierto? Yo soy el que estoy, o yo soy el que soy, pero también yo soy el que estoy, ese que presente, ese continuo, ese que está y el que estaré, y el que tiene un mensaje para cada momento de la vida y para cada contexto histórico, a partir del texto. Entonces, clausurar el texto, que se clausura pero vuelve y se abre, pues es el ejercicio hermenéutico. Pero pues desde las herramientas correctas. ¿Listo? Entonces es básicamente eso, meternos en eso. Es en lo que nos metemos cuando nos metemos en la hermenéutica. Para entender entonces lo que la hermenéutica bíblica es, porque ya dijimos lo que no es, pues necesitamos estudiar los principios de la hermenéutica desde el punto de vista del lenguaje. Son 11 principios que vamos a estudiar y que nos vamos a meter en ellos uno por uno de manera juiciosa. Nos vamos a enunciar en la próxima clase y nos vamos a meter en los primeros 2 o 3 en la próxima clase. Entre tanto, algunos compañeros, o después de que algunos compañeros hagan su presentación de los sentidos de la Biblia. ¿Listo? Muy bien. Es eso básicamente, muchachos, por hoy. Nos vemos mañana para cerrar el curso de misionología y Excelente. vamos avanzando. Por lo pronto no hay tareas. Este curso he sido generoso yo con ustedes, no he dejado tareas, solo una. Pero vamos a tener las exposiciones y vamos a tener algunos ejercicios. Por ejemplo, quiero que hagan, por ejemplo, una trazabilidad de un análisis narrativo, por lo menos una marcación de, del sistema quinario, que quiero explicar rápidamente en algún momento, y que hagamos una entrega de eso, que me parece que eso es bien valioso cuando nosotros hacemos, sobre todo, estudio de los relatos bíblicos. Eso es muy importante. Bueno, ahí vamos, ¿listo? Los quiero. Mañana pueden acercarse al Moodle y ya van a tener ahí sus textos de exposición.
¿Listo? Para que se acerquen a ellos, los comiencen a estudiar, los tengan listos para el encuentro del próximo lunes, que también es festivo, pero pues que también tenemos clase. Un abrazo. Ok, Ok, feliz reverendo. noche. ¿De cuántas son las exposiciones? Ah, oh, mano, eso son 20 minutos, es mucho. 15 minutos, porque son cortos, son temas cortos, muy cortos, son Ah, ok. 10 paginitas, eso va rápido. Y tenemos todavía mucho contenido. Yo tengo 3 libros que quiero trabajar con ustedes completos y no sé en qué manera voy a ponerlos en conversación. Bueno, con eso estoy haciendo aquí. Hoy puse en conversación 3 libros eh, para ir construyendo, para ir construyendo. Quisiera tener más tiempo para este curso, pero bueno. Espero que podamos ir aterrizando y que no quiero que sea tan teórico, sino que podamos ir a elementos prácticos, que se da más en el estudio de la exégesis o de los métodos exegéticos, pero que aquí en hermenéutica vamos a encontrar por lo menos desde la hermenéutica en la práctica algunos ejercicios que nos permitan hacer hermenéutica, o por lo menos aplicar algunos principios de la misma. ¿Listo? Entonces son cortas. Entonces el lunes próximo pueden exponer todos fácilmente, o puedes poner 4 o 5 fácilmente. ¿Listo? En la medida que se lo vayamos pidiendo, entonces estén listos. Estén todos listos. No digan, ah, a mí me toca ese último, entonces para el final, porque de momento te toca. Bien, un abrazo. Todos los voy a poner en las primeras semanas. Cuídense mucho. Descansen. Ok, reverendo, gracias. Bendiciones, compañeros. Bendiciones.